Sí, sí veo. Ya, ya. Bueno, empezamos entonces, chicos, ¿ya? La enfermedad de Creuss-Jakob ah, es es una enfermedad neurodegenerativa porque se va a afectar el gen PRP. Este gen PRP va a ser una transmisión autosómica dominante. Pero también se ha visto que se puede transmitir eh, a través de una infección, ¿ya? A través del prion, mecanismo prion. Entonces, hay dos formas de enfermedad de Creuss-Jakob. Una que es a través de la mutación del gen PRP con transmisión autosómica dominante, y lo otro a través del mecanismo prion como mecanismo infeccioso. Recuerden que el mecanismo prion es un tipo, una partícula más pequeña que el virus. La siguiente, por favor. Esta proteína priónica normal, todos tenemos esta priónica normal, PRP se llama, proteína priónica normal, ¿ya? Está en todos los mamíferos, los humanos, ¿ya? Está en el cromosoma 20 humano. No se conoce cuál es su función de esta proteína priónica normal que todos tenemos, ¿ya? Eh, pero esta proteína priónica normal teniendo este gen de esta enfermedad autosómica se va a alterar en algún momento y va a dañar. Entonces va a ser una proteína priónica normal en un momento mal plegada que va a empezar a infectar las demás proteínas. De la misma manera, el prión de la parte infecciosa va a entrar a las células nerviosas y va a alterar esta proteína y poco a poco va a infectar las demás células nerviosas como mecanismo prión. Entonces, es una enfermedad degenerativa, la enfermedad de Creuss-Jakob a través de la proteína PRP, como es igual como en el Parkinson, hemos tocado un poco del Parkinson. Eh, en cuanto a las demencias de cuerpos de Lewy, por ejemplo, la proteína que se malogra es la alfa-sinucleina. Se malogra, se malplega y empieza a dañar las células nerviosas. En este caso de la enfermedad, Creuss-Jakob es la proteína crónica normal, PRP. La siguiente, por favor. Tenemos varias formas de Creuss-Jakob. Tenemos una esporádica, que es la más común, y es el 85% de los casos. La esporádica, como saben, generalmente no es genético. No se sabe las causas, puede ser infecciosa, puede ser genética, puede ser idiopática, de otras causas. No tenemos, digamos, una causa directa, no se puede identificar. Pero el 10 a 15% sí es genético por mutaciones del prión, perdón, de la proteína priónica normal, ¿ya? Y hay 1% que va a ser de forma iatrogénica, que uno lo va a producir, sobre todo con el uso de hormonas derivadas del hipófisis humano o injertos de la dura madre humana. Nosotros, cuando se ha visto, cuando se hace un injerto de la dura madre humana o se usa hormonas derivadas de la hipófisis humana, puede producirse, puede presentarse esta enfermedad de Creuss-Jakob, ¿ya? Y también tenemos que tener que hay una variante, la variante de Creuss-Jakob en Reino Unido, que se da por consumo de productos de carne de res contaminados con la enfermedad del ganado, esta enfermedad de ganado del Creuss-Jakob, pero enfermedad del ganado de Creuss-Jakob, que produce una encefalopatía espongiforme bovina. O sea, hay en Reino Unido o incluso en África, hay ganado que desarrollan esta enfermedad de Creuss-Jakob. Entonces, cuando lo venden esto, puede contagiar a un humano y es altamente mortal. Es tanto así que cuando vinieron al Instituto de Ciencias Neurológicas a Lima, unos doctores de Francia, para hacer un corte, para ver cerebros acá en el Instituto de Ciencias Neurológicas, porque acá en el Instituto de Ciencias Neurológicas hay un banco de cerebros, guardan cerebros de enfermedades neurológicas, y tenían guardado el cerebro de un paciente con un Creuss-Jakob, pero no era de la forma de la variante del Reino Unido, o sea, no era del contagio de una vaca o humano, no era tampoco de la diatrogénica, y probablemente era una esporádica,
o probablemente era un genética, no se sabía, se quería hacer una biopsia, ¿no? Estos médicos franceses no quisieron ni acercarse al, al, al cerebro este y no lo tocaron por el temor del contagio, que es alto, ¿ya? Porque no conocían su etiología, obviamente. La siguiente, por favor. Ya. Es una enfermedad muy grave, su tiempo de vida medio es de 6 meses y el 90% mueren dentro del primer año del inicio de los síntomas. Se da en pacientes mayores de 60 años, con incidencia máxima en la séptima década, pero también hay jóvenes de 20 a 40 años y mayores de 80 años, pero no son tan comunes. La siguiente, por favor. Ah, hay que ver esta enfermedad de Creuss-Jakob de prion. Recuerden que puede producir signos de primera neurona, signos de segunda neurona y signos extrapiramidales, asociados a ataxia, mioclonía y asociados a una demencia, un deterioro cognitivo, o una demencia presenil o senil, bueno, presenil, una demencia presenil porque es antes de la vejez, ¿no? Entonces, en los pacientes, digamos, jóvenes de 40, 50 años pueden tener una demencia, ¿no? Presenil, ¿no? Y en los pacientes mayores de 60 años, una demencia pues ya establecida, asociados a signos de primera neurona, segunda neurona, signos extrapiramidales, ataxia, mioclonía. ¿Ya? Eh, vienen, vienen juntos los síntomas, realmente la demencia asocia a estos síntomas, pero a veces primero vienen los síntomas de ataxia, la mioclonía, los signos piramidales y extrapiramidales y después la demencia. Eso hay que tener en cuenta. La siguiente, por favor. Bueno, acá es un cuadro de un estudio del Creuss-Jakob en el Perú. Se han 6 casos, se han, se han estudiado y que se ha encontrado, se ha visto la edad de inicio, en estos casos, por ejemplo, 64, 35, 64, 59, 59, 54 años, el sexo ha sido más masculino que femenino, se han encontrado mioclonías, signos visoespeciales, signos piramidales, extrapiramidales, mutismo cinético. Ah, en el líquido cefalorraquídeo se trata de buscar la proteína 1433, ¿ya? Y en el encefalograma se puede ver complejos trifásicos. Mm, en la resonancia, ahorita vamos a ver qué podemos ver en la resonancia, y bueno, la biopsia que debe hacerse al final, ¿no? Para determinar si es una alteración priónica del gen del prión normal que todos tenemos, si hay o de la proteína priónica normal, si se ha mal plegado. ¿Ya? La siguiente, por favor. El electroencefalograma, ondas lentas trifásicas periódicas. La siguiente, por favor, complejos de ondas lentas trifásicas. Este es un complejo, este es un electroencefalograma con complejos periódicos trifásicos generalizados. Trifásicos generalizados. En un segundo vamos a ver un complejo de 3 ondas periódicas generalizadas, ¿ya? En el electroencefalograma. La siguiente, por favor. Ahí está. Imagen. En la resonancia que tenemos que ver, hiperintensidad en los ganglios basales, tanto en la secuencia FLAIR y en la secuencia difusión. Bueno, esta hiperintensidad en los ganglios basales no nos ayuda mucho, ¿no? Puede ser un infarto cerebral, puede ser una corea, puede ser incluso un ELA, tantas enfermedades que como diagnóstico diferencial tendríamos que colocar si ponemos como solamente resonancia magnética como estudio, ¿no? Sin embargo, esta resonancia magnética tiene que ir asociada de los signos clínicos, ¿ya? Por eso dice hay que excluir otras causas. La siguiente, por favor. Ahí está la hiperintensidad en ganglios basales, ¿no? Que, bueno, es un poco eh, notoria, ¿no? O sea, digamos, es mucha hiperintensidad en ganglios basales. Un infarto no me da esto, el ELA tampoco, el Huntington, Corea, Parkinson tampoco me da, ¿no? Pero en este caso, ya y asociado a sus síntomas, esta imagen en resonancia con hipertensión en ganglios basales asociados a síntomas de Creuss-Jakob, confirmamos el diagnóstico. La siguiente, por favor. Otra imagen. Hay el signo del pulvinar. En el núcleo pulvinar del tálamo hay hiperintensidad, es por eso se llama el signo del pulvinar, que está en la enfermedad de Creuss-Jakob presente. Otra, la siguiente diapositiva, por favor. Acá vemos que va a haber unas hiperintensidades
en forma de cinta en las circunvalaciones corticales cerebrales, como se conoce como el signo de la cinta cortical, que también va a estar presente en el plan de Creuss-Jakob. Asiento, por favor. Bueno, líquido cefalorraquídeo solamente es importante para hallar la proteína 1433, no va a haber signos inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo. Solamente el hallazgo de la proteína 1433 es compatible con el plan de Creuss-Jakob. La siguiente, por favor. Tratamiento, recuerden, ¿no? El neurólogo del seguro, del regional, del Lorena, y ahora del Instituto de Ciencias Neurológicas, probablemente de Lorena no lo diagnostique, del seguro sí, el de Lima sí, pero el tratamiento va a ser el mismo, que es sintomático, o sea, no hay tratamiento. ¿Ya? Hay que tener cuidado con tus pacientes, sobre todo en las formas contagiosas y en las formas iatrogénicas, porque nos podemos inocular el tejido contaminado. Para la toma de muestras generalmente este paciente con guantes, restringir los procedimientos quirúrgicos al mínimo, no se puede donar sangres ni órganos, hay que tener cuidado cuando veamos a estos pacientes. No hay transmisión fetal, felizmente. La siguiente, por favor. Ya, pasamos a lo que es meningitis. Le he pasado la diapositiva a la compañera. Ya, vamos a ver infección del sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, las infecciones del sistema nervioso central en neurología son frecuentes. Pueden ser tratables y potencialmente curables. ¿Ya? Eso hay que tener presente. Va a depender mucho de la inmunidad del paciente y si el microorganismo que está produciendo esta enfermedad es muy patógeno o no es muy no es patógeno, o sea, alta carga viral o no hay alta carga viral. En realidad se consideran como urgencias médicas, pero nosotros debemos tomarlas, los neurólogos, como emergencias médicas, ¿ya? Sobre todo hay ciertas infecciones del sistema nervioso central que son mortales, como la encefalitis rábica, que es 100% mortal. Pero también debemos saber que nos puede dejar secuelas, epilepsia, déficits motores, neuropatías, mielopatías, etcétera. Entonces, estas infecciones del sistema nervioso central son muy importantes, tenemos que conocerlas, algunas sobre todo. La siguiente, por favor. Vamos a tener varios tipos de afección de las infecciones del sistema nervioso central que pueden afectar tanto al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico. Puede ser producido por diferentes microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos. Depende de la edad. Los microorganismos que afecta a la edad neonatal, pediátrica, adulta y ancianos va a ser diferente. También va a haber un tiempo diferente. Va a haber un tiempo de agudo, subagudo y crónico. Algunas van a preferir más la sustancia gris, otras la sustancia blanca. También van a afectar neuronas y las glías, ¿no? El huésped va a ser importante. Puede afectar a pacientes normales y pacientes inmunodeprimidos. O puede afectar a pacientes que están hospitalizados y se va con, no sé, como nosocomiales, o pacientes que viajan de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, los que vienen acá a Perú tienen el riesgo, un ejemplo, de contagiarse con la neurocisticercosis, ¿no? Entonces, les depende del viajero, ¿no? También. Si vamos a Brasil, pucha, ¿cuántas otras infecciones nos podría dar, ¿no? Depende a qué país vayas también, ¿no? ¿Ya? La infección puede ser directa, inoculación directa, por continuidad, por vía metógena, puede haber toxinas como el tétanos, el botulismo, y según la epidemiología puede ser endémicas o epidémicas. Pero en sí nosotros vamos a ver si el compromiso es focal o difuso. ¿Ya? La siguiente, por favor. Si es difuso, se afecta todo el sistema nervioso central, vamos a tener las meningitis y las encefalitis. Pasemos a la siguiente, por favor. Meningitis. Las meningitis consideran urgencias, pero nosotros debemos considerarle como emergencias. Tiene alta mortalidad, alta morbilidad. Las bacterianas indican que son las más graves, ¿ya? Porque es alta mortalidad o dejan secuelas graves, ¿no? Las virales en algunos casos son graves, como el herpes virus simple 1, y en otros casos como la varicela zoster, pero la mayoría de virales son menos graves que las bacterianas, ¿ya?
¿Qué es la meningitis? Es la inflamación de las leptomeninges, o sea, las meninges menos la dura madre. O sea, ¿qué meninges están antes de la dura madre? La pira madre y la aracnoides, o la aracnoides y la pira madre, ¿no? Y ahí esto va a producir un aumento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, estas infecciones. La siguiente, por favor. Hablando un poquito de las bacterianas, meningitis bacterianas, que son las más frecuentes o digamos las más graves, las más severas, tiene una incidencia de 0.9 a 2.6 por 100.000 habitantes eh, por año en países desarrollados, en países desarrollados. En países subdesarrollados, pues esto aumenta, ¿no? Hasta 5 o 10 por 100.000 habitantes, ¿no? La etiología de las meningitis bacterianas son variables, va a depender mucho de la edad. En los adultos, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitis y la Listeria monocytogenes está presente más que todo, ¿ya? Peor todavía es el paciente tiene una comorbilidad, tiene alta posibilidad de realizar una meningitis por bacterias. Generalmente los pacientes con asplenia funcional activa, o sea que tienen el vaso o no tienen el vaso, los HIV, inmunodeficiencias crónicas o adquiridas, el embarazo, también los antecedentes que transmitimos encefalocranianos tienen alta posibilidad de hacer una meningitis, los diabéticos, los alcohólicos, los que son nefrópatas y las fístulas del líquido cefalorraquídeo, tienen altas posibilidades de hacer meningitis bacteriana, pero no a tanto a los estreptococos pneumoniae, sino a otros bacilos que son más fuertes, que son los bacilos gram negativos, el Mycobacterium tuberculoso y el Staphylococcus aureus. ¿Ya? La siguiente, por favor. Eh, Nosotros tenemos una barrera fisiológica para que no sucedan estas cosas, estas infecciones de meningitis. Tenemos la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica no es que hay una encima por debajo de la pía madre una tela que protege el sistema nervioso central, no. En los vasos mismos, en los vasos, en las arterias, en los capilares, hay una fuerte red que protege estos vasos que se conoce como la barrera hematoencefálica, que protege que un germen no ingrese pues, al torrente sanguíneo para poder hacer daño al parénquima cerebral. Sin embargo, a veces esta barrera puede ser dañada si hay una alta carga viral, una alta carga de bacterias en un lugar específico. ¿Ya? Para las bacterias, las cápsulas, los polisacáridos capsulares es el factor más importante de patogenicidad. Y esto va a ser primero seguido por la colonización nasofaríngea, ¿no? Primero puede haber una colonización faríngea y luego a través del corriente sanguíneo llegar al sistema nervioso central y eh, por sus polisacáridos capsulares nos puede dañar esta barrera mesofálica y entrar al torrente sanguíneo cerebral y producir daño en el parénquima cerebral. La siguiente, por favor. Las bacterias tienen que tener características para poder producir infección al sistema nervioso central. Deben atravesar las membranas mucosas, no deben ser eliminadas por el torrente sanguíneo, deberían ingresar al espacio subaracnoideo, sobrevivir en el líquido cefalorraquídeo, reproduciéndose y sobrevivir a la activación del sistema inmunitario. La siguiente, por favor. Tenemos varios tipos de meningitis, la aguda, la séptica aguda, la recurrente crónica. Claro, dependiendo del tipo de meningitis, si es bacteriana, viral, tuberculosa, nos va a dar este tipo de meningitis. Generalmente las agudas son las virales y las bacterianas, ¿no? Las asépticas agudas también virales, las recurrentes, las bacterianas y las crónicas pueden ser por parásitos, pueden ser por hongos, ¿ya? La siguiente, por favor. ¿Qué nos va a producir la meningitis? El síndrome meningio. ¿Y qué es el síndrome meningio? Va a ser la inflamación e irritación de las leptomeninges, o sea, de la aracnoides y la pía madre, no de la dura madre, solo aracnoides y pía madre. Y esto se va a dar por la disfunción de vasos y nervios que discurren en el espacio subaracnoideo. La siguiente, por favor. ¿Cuál es un cuadro clínico característico de una meningitis? Fiebres altas, cefalea, rigidez de nuca y alteración de la conciencia. Generalmente la alteración de la conciencia ya es un paso más adelante, casi ya llegando a lo que se llama la encefalitis, ¿no? Pero algunas meningitis vienen con alteración de la conciencia. ¿Ya? La siguiente, por favor. La rigidez de nuca tenemos que tener en cuenta, es el signo más temprano y constante que puede presentar un paciente. Su sensibilidad no es tan alta, es 70%.
y se puede encontrar en otros casos con la hemorragia subaranoidea. La siguiente, por favor. La cefalea de la meningitis es una cefalea severa, constante, holocraniana, frontal o occipital, que se puede irradiar a la región cervical y puede estar asociado a náuseas y vómitos. La siguiente, por favor. Además, vamos a tener un síndrome febril que se debería presentar en todos los casos, pero hay algunos casos, algunas meningitis que no hay síndrome febril. En todo caso, si no hay un síndrome febril y tenemos una meningitis, hay que pensar en otras causas no infecciosas, por ejemplo, una meningitis autoinmune, por ejemplo. La siguiente, por favor. La conciencia, cuando hay alteración de la conciencia, vamos a tener un estado confuncional que va a ir desde el desde la somnolencia, estupor y coma. ¿Ya? La siguiente, por favor. Puede haber otros síntomas en la meningitis, que es una hipersensibilidad ante diversos estímulos, como la fotofobia, o sea, la luz va a alterar al paciente, lo va a poner más irritable, va a aumentar su cefalea, va a aumentar sus náuseas y sus vómitos. La hiperestesia cutánea, lo tocas y va a estar muy sensible, va a presentar dolor en todo el cuerpo, y puede haber cambios vegetativos, sudoración, por ejemplo, es uno de los cambios vegetativos. La siguiente, por ejemplo. La siguiente, por favor. Hay otros signos que son el signo de Kern y Brusinski, pero la sensibilidad no es tan alta, es un 5% y la especialidad es un 25%. Ya el Kern, el Brusinski, pues no nos olvidemos que es la flexión de las rodillas al doblar el cuello se flexionan las rodillas. Y el Kern es cuando levantamos, levantamos los miembros inferiores hacia arriba en extensión, vamos a producir un dolor a nivel de la nuca o incluso una flexión de la nuca. Ese es el Kern, ¿no? Pero no son tan específicos o sensibles, mejor dicho, para la meningitis. La siguiente, por favor. Una meningitis se puede complicar con hipertensión intracraneal, convulsiones y déficits neurológicos, ¿no? Podría complicarse. La siguiente, por favor. Frente a una sospecha de meningitis, paciente con fiebre, con cefalea, ¿qué tenemos que hacer? El examen físico, buscar la rigidez de nuca, el diagnóstico, si estamos sospechando una meningitis, hacer las funciones vitales estén estables, hay que hidratarlo, hay que ver si la hemodinamia cómo está, la presión cómo está, hay que hacer hemocultivos, laboratorio, ¿no? Todo el laboratorio posible y hemocultivos, no se olviden, una meningitis tenemos que hacer hemocultivos. ¿Ya? Y después pasar a lo que es la punción lumbar. La siguiente, por favor. El líquido cefalorraquídeo de una meningitis es fundamental y se debe hacer lo más rápido posible. ¿Ya? Pero hay algunos estudios que están haciendo lo que es una maniobra que se llama la maniobra de sacudida de la cabeza, que están planteando que en vez de hacer la punción lumbar, pues porque es algo traumático, a veces en algunos lugares es difícil hacerlo, el líquido cefalorraquídeo nos está confirmando lo que es la meningitis, ¿no? Pero si esta prueba de maniobra de la sacudida de la cabeza nos podría confirmar el diagnóstico de meningitis, entonces están planteando ya no hacer el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Lo cual yo lo veo que es algo imposible, pero tienen que tenerlo en cuenta. Esta maniobra de la sacudida significa girar la cabeza horizontalmente 2 a 3 veces por segundo, varias veces, y en el cual va a empeorar el dolor de cabeza y sería positivo por una meningitis. En todo caso, ¿qué tipo de meningitis? Viral, bacteriana, depende del cuadro clínico, deberíamos iniciar el tratamiento. Ya no hacemos la punción lumbar, pero yo creo que es un poquito más complicado hacerlo de esta manera. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo, cuando hacemos una meningitis, lo primero que tenemos que pedir necesitamos los exámenes urgentemente, es el citoquímico y el bioquímico, para ver si es un líquido inflamatorio o no es inflamatorio, y si hay la posible etiología, ¿no? Si hay una glucosa normal y aumento de proteínas, estamos pensando en una causa viral. Si hay una disminución de glucosa, aumento de proteínas, aumento de las células, estaríamos pensando una meningitis bacteriana, ¿ya? En el líquido cefalorraquídeo también tenemos que pedir la transcripción de Gram y el cultivo bacteriano. El cultivo bacteriano con aglutinación de proteínas o removedor de antibióticos si es que queremos iniciar tratamiento antibiótico profiláctico a este paciente. La siguiente, por favor. El líquido cefalorraquídeo, siempre cuando hagamos hay que ver su aspecto. ¿Qué color es? Color blanco, turbio,
es ligeramente turbio. ¿Cuál es su aspecto, no? El recuento celular nos interesa bastante sobremanera el líquido cefalorraquídeo y también es importante cuando hagamos líquido cefalorraquídeo la presión de apertura. ¿Cuán rápido va a salir el líquido? Generalmente lo normal es de presión de apertura hasta 18, hasta 20, en algunos casos hasta 16, pero más de 20 ya estamos pensando en un proceso infeccioso inflamatorio. La siguiente, por favor. Bueno, si nosotros no podemos hacer este líquido cefalorraquídeo porque hay alguna contraindicación, debemos tomar urgente los antibióticos, tomar los hemocultivos y dar un tratamiento antibiótico empírico. La siguiente, por favor. Eh, las meningitis tenemos que hacer imágenes, de preferencia la tomografía cerebral y en el transcurso de la evolución del paciente, si no mejora, si se complica, debemos hacer una resonancia magnética, ¿ya? Pero la imagen es indicada para una meningitis la tomografía cerebral. La siguiente, por favor. Ahora, no siempre a todos los pacientes que están con sospecha de meningitis tenemos que hacer primero la tomografía. Podemos hacer la punción lumbar antes de la tomografía en pacientes con sospecha de meningitis. ¿A quienes sí o sí debemos hacer una tomografía con sospecha de meningitis antes de la punción lumbar? A pacientes con inmunodepresión, si tienen VIH positivo. Enfermedades neurológicas previas, si han tenido un infarto cerebral anterior o una epilepsia anterior, deberemos hacer una tomografía antes de la punción lumbar. Los pacientes que presentan su primera convulsión en este cuadro de meningitis, hay que hacer una tomografía. Si hay edema de papila, si hay un déficit focal, una hemiparesia, y si la escala de Glasgow es menor a 12 puntos, hay que hacer tomografía. En pacientes mayores de 60 años y menores de 5 años, si sospechamos de meningitis, tenemos que hacer una tomografía previo a la punción lumbar. La siguiente, por favor. Después de la punción lumbar, tenemos que hacer un tratamiento. Hay que hidratarlo bastante al paciente para evitar la nefrotoxicidad farmacológica y utilizar medicamentos que utilizan la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, en caso de la meningitis viral, el tratamiento con aciclovir es importante que sea endovenoso. Si nosotros utilizamos vía oral, no sirve porque no pasa la barrera hematoencefálica. Y recordar que las dosis de los antibióticos y antivirales tienen que ser a dosis meningias, ¿no? Si vamos a utilizar la ceftriaxona para una meningitis bacteriana, 2 gramos cada 12 es la dosis ideal en tema de meningitis, ¿no? Y la duración va a depender de 7 a 21 días con promedio de 14 días. La siguiente, por favor. Eh, para tener en cuenta el tratamiento de la meningitis bacteriana, ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas endovenosas, y en pacientes mayores de 50 años o en pacientes inmunodeprimidos con gestantes, adicionar ampicilina 1 gramo cada 6 horas, ¿no? Si vemos que hay una resistencia al estreptococos pneumoniae, estreptococos pneumoniae, si vemos que en este sitio donde está el paciente, o en nuestro hospital en el paciente, hemos visto varios casos de una resistencia a la penicilina o a la ampicilina, debemos agregarle vancomicina 1 gramo cada 8 horas. También el uso de corticoides en la meningitis bacteriana está indicada 0.15 miligramos por kilo de peso cada 6 horas por 3 días y luego se suspende. ¿Ya? La siguiente, por favor. La meningitis va a tener complicaciones, hidrocefalia, convulsiones, hipertensión craneal, edema cerebral, herniación, arteritis, infarto cerebral. La siguiente, por favor. Nos va a dejar secuelas, nos puede dejar sordera, déficit neurológico o deterioro cognitivo, una meningitis, y también en algunos casos nos podría dejar convulsiones como secuela. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un cuadrito donde vamos a ver los diferentes tipos de meningitis. Por ejemplo, la meningitis aséptica aguda, que va a ser un curso temporal en horas y días y va a tener una duración menor a 4 semanas. En el líquido cefalorraquídeo va a haber pleocitosis. ¿Qué es la pleocitosis? Aumento de células mononuclear, que significa que va a ser a predominio de linfocitos el aumento de células. Va a haber una glucorraquia normal, glucosa normal y una proteinorraquia alta. Acá las proteínas van a ser altas y generalmente, ¿qué gérmenes van a producir esta meningitis aséptica aguda? Aséptica aguda. Las virales, tenemos el VIH, el enterovirus, el herpes viral tipo 1, tipo 2, la parotiditis, la influenza, el sarampión. Las bacterianas, el Mycobacterium aureus, las espiroquetas, el Mycobacterium tuberculosis.
y las parasitarias amebianas y toxoplasmosis. Y dentro de las no infecciosas tenemos la parameningia por fármacos, las autoinmunes, la hemorragia cianoidea y las neoplasias. ¿Ya? En lo que es una meningitis bacteriana aguda, inicio de 0 días y duración menos de 4 semanas. Acá vamos a ver pleurocitosis, pero a predominio, pleurocitosis, aumento de células y polimorfos nucleares, a, ya no a predominio de linfocitos, sino a predominio de neutrófilos. La glucorraquia, acá sí la glucosa va a estar baja y va a haber un aumento de proteínas, hiperproteinorraquia. Generalmente va a ser producida por el neumococcus, el meningococcus, la listeria monocytogenes y el Haemophilus influenzae. Después hay meningitis recurrentes. Las meningitis recurrentes va a estar caracterizado por episodios agudos recurrentes de meningitis que van a estar intercalados con normalización clínica y de líquido de cefalorraquídeo, pero nuevamente se van a producir alteraciones. Acá vamos a ver una pleurocitosis mixta, o sea, aumento de células tanto a favor de los mononucleares y los polimorfonucleares. Va a haber una glucurraquia variable, o sea, puede haber hipoglucurraquia o puede ser normal, y va a haber siempre aumento de las proteínas, hiperproteinorraquia, hiperproteinorraquia. Puede ser de causas infecciosas y no infecciosas. Dentro de las no infecciosas, las más frecuentes, que va a haber enfermedades autoinmunes, defectos anatómicos, infecciones parameningias y enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Y la otra meningitis, la crónica. La meningitis crónica es mayor de 4 semanas. Acá vamos a ver un aumento de células mononuclear, aumento de linfocitos, con una hipoglucurraquia, o sea, disminución de la glucosa y aumento de la proteínas, hiperproteinorraquia. Y acá a la cabeza de las infecciones está la tuberculosis, la meningitis crónica. Pero también puede ser la neurosífilis, el VIH, la neuroberoliosis, la neurobrucelosis, la toxoplasmosis, la criptococosis, la enfermedad de Whipple. Y dentro de las no infecciosas están las neoplasias, la sarcoidosis, la vasculitis por fármacos, la meningitis, la linfocitaria crónica. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, ya hemos hablado de meningitis. Ahora vamos a ver de lo que es encefalitis. La encefalitis va a ser un compromiso difuso del sistema nervioso central, al igual que la meningitis, va a ser ya también inflamación del parénquima cerebral y inflamación del líquido cefalorraquídeo. También se debe considerar como una emergencia. La siguiente, por favor. La epidemiología a nivel mundial es de 1.5 a 7 casos sobre 100.000 habitantes en adultos por año. La siguiente, por favor. Puede tener varias etiologías la encefalitis, puede ser infecciosas, no infecciosas y posinfecciosas. Posinfecciosas, por ejemplo, cuando colocamos una vacuna, nos puede dar una encefalitis postvacuna, posinfecciosa. La etiología más frecuente de una encefalitis es la viral, que es el herpes y el enterovirus, ¿ya? Pero dentro de las etiologías bacterianas tenemos más frecuentes la listeria monocytogenes, el microplasma pneumoniae y el mycobacterium tuberculoso. La siguiente, por favor. Las etiologías no frecuentes pero graves tenemos la encefalitis rábica por el flavivirus y el alfavirus, y la encefalitis por sarampión, panencefalitis esclerosante subaguda con alta mortalidad y discapacidad. ¿Ya? La siguiente, por favor. También tenemos que las encefalitis en pacientes inmunodeprimidos va a haber en pacientes que con inmunodepresión va a producir encefalitis por VIH, por citomegalovirus, por virus de la varicela zoster, por virus de Epstein-Barr, por virus herpes simple de tipo 6. La siguiente, por favor. ¿Qué tienen que hacer los virus, al igual que las bacterias, para poder infectar al sistema nervioso central, atravesar las barreras mucosas, establecer viremias, penetrar la barrera hematoencefálica y luchar con la respuesta inmune? La siguiente, por favor. Por ejemplo, no todas las encefalitis, pues, o mejor dicho, no todas las infecciones virales van a producir un daño cerebro, un daño a nivel del sistema nervioso central. Puede producir un daño a nivel del sistema nervioso periférico. En este caso, es un herpes virus zóster que ha producido una lesión a nivel de un dermatoma dorsal. La siguiente, por favor. Dentro de las etiologías no infecciosas de una encefalitis son las encefalitis paraneoplásicas, la encefalitis autoinmune y la encefalomielitis destinada aguda. La siguiente, por favor.
Hay que diferenciar la encefalitis de la encefalopatía. La encefalitis va a ser un deterioro del nivel de la conciencia, que va a ser puede ser de la somnolencia, estupor, coma, con fiebre, con cefalea, con situación psicomotriz, con cambios en la personalidad, que puede producir una demencia y convulsiones, debido a una causa infecciosa o no infecciosa, a diferencia de la encefalopatía, que es un trastorno de la conciencia, pero debido a múltiples causas, no solamente las infecciosas. Por ejemplo, un trastorno de hidroelectrolitis, un trastorno alcohólico, una hepatopatía alcohólica nos puede dar una encefalopatía. ¿Ya? La siguiente, por favor. Eh, para el diagnóstico vamos a hacer a través de la epidemiología, ¿ya? O sea, si es un paciente joven, probablemente más viral. La clínica, ¿no? Si tiene deterioro del trastorno de conciencia, si tiene irritabilidad, si tiene signos de demencia, entonces vamos a indicar que es una encefalitis. Si tiene convulsiones, es una encefalitis. Si hay antecedentes de erupciones y fiebre, tenemos que pensar en una encefalitis. Contacto con recientes con animales también, por ejemplo, las espiroquetas, nos puede producir algunas encefalitis. Exposición a vectores, como el chikungunya y el Zika, nos puede producir encefalitis. Los viajes también, ¿no? Las vacunas también y la inmunodepresión nos puede producir una encefalitis. La siguiente, por favor. ¿Qué exámenes hay que hacer? El líquido cefalorraquídeo a la cabeza, tenemos que ver el citoquímico y bioquímico. Cuando me refiero a citoquímico y bioquímico, recuento de células, recuento de glucosa, recuento de proteínas. Eso se refiere al citoquímico y bioquímico. PCR, el PCR es muy importante en las encefalitis porque si es que sobre todo sospechamos por un virus herpes simple tipo 1, tenemos que hacer inmediatamente el PCR porque la sensibilidad es alta, en un 98% en los primeros días, pero después va disminuyendo. En una encefalitis ya no es tan importante la tomografía, necesitamos hacer una resonancia de la cabeza por descartar lesiones en parénquima cerebral. Ya la tomografía no nos ayuda mucho. Podemos hacerla de inicio para la toma de líquidos cefalorraquídeo, pero lo ideal es hacer una resonancia de la cabeza. ¿Ya? Es más, depende de la evolución del paciente, se repetirá las funciones lumbares y se repetirá lo que es la resonancia magnética para ver cómo va nuestro avance con nuestro paciente. La siguiente, por favor. El tratamiento en una encefalitis, depende de la causa, no debemos retrasar el tratamiento. Si sospechamos de una encefalitis por herpes virus simple tipo 1, inmediatamente el aciclovir. Se indican sin corticoides, es una controversia, algunos sí ponemos corticoides por unos 2, 3 días, pero lo general es no colocar corticoides, el tratamiento debe ser de 14 días o 21 días, dependiendo si son pacientes inmunodeprimidos, de que le dan 21 días de tratamiento. La siguiente, por favor. Tenemos, para hablar un poquito de la encefalitis por el herpes virus tipo 1, este virus nos va a producir una encefalitis necrosante hemorrágica, va a estar, va a afectar más al lóbulo temporal medial, al lóbulo frontal inferior, a la ínsula y al giro cingulado. Puede ser la afección bilateral, pero nunca va a ser simétrico, o siempre va a ser asimétrico, generalmente, ¿ya? Va a producir fiebre, cambios de conducta, cambios de personalidad, cambios de nivel de conciencia, convulsiones, focalización y alucinaciones. En el líquido cefalorraquídeo va a haber una pleocitosis, o sea, aumento de células, un aumento de proteínas y una glucosa normal. Hay que hacer el PCR lo más rápido posible para que podamos diagnosticar a nuestro paciente con herpes virus tipo 1. De cabeza en esta, si estamos sospechando una encefalitis por el virus de herpes simple 1, de cabeza hay que hacerle la resonancia, donde podemos encontrar una hipotensidad en T1 e hipertensidad en T2 en las áreas del lóbulo temporal medial, frontal, inferior, o la ínsula o el giro cingulado. ¿Ya? En el encefalograma, en una encefalitis por herpes tipo virus 1, vamos a encontrar los famosos PLEPS. ¿Qué son los PLEPS? Son descargas epilépticas periódicas de alto voltaje. ¿Ya? Y además la identificación del ritmo. El tratamiento de una encefalitis por herpes virus tipo 1 es aciclovir de 10 miligramos endovenoso, 10 miligramos endovenoso por kilogramo de peso cada 8 horas. O sea, pesa, por ejemplo, 70 kilos, 700 gramos por cada 8 horas endovenoso. 700 miligramos cada 8 horas endovenoso. ¿Ya? También el virus de herpes simple tipo 6 y el troperima
Whipple afecta el lóbulo temporal medial, hay que tener como causa de diagnóstico diferencial. La siguiente, por favor. También tenemos que conocer el encefalitis por virus de la varicela zoster. Este virus de la varicela zoster no solamente nos va a afectar al sistema nervioso central, sino al sistema nervioso periférico. Va a tener una latencia en los ganglios radiculares y en las células mononucleares. O sea, generalmente este virus nos da a todos, el virus de la varicela, a la mayoría, salvo que se han vacunado contra el virus de la varicela, y este virus se va a quedar para toda la vida en los ganglios radiculares y o en células mononucleares, y que va a salir al torrente sanguíneo cuando haya una disminución de la inmunidad. Tiene alta mortalidad y a nivel cerebral va a producir infartos y hemorragias cerebrales por daño de vasos pequeños y vasos grandes. ¿Ya? La clínica va a ser similar a los otros virus: fiebre, trastorno de la conciencia, irritabilidad, demencia, convulsiones. ¿Ya? Recuerden que la demencia es alteración de uno o dos dominios superiores, que o sea, puede ser alteración de la fascia, de la orientación, alteración de la atención, alteración de la somatoxognosia, más, más alteración de las actividades diarias. O sea, el paciente ya no puede hacer sus actividades diarias. ¿Ya? El diagnóstico va a ser con PCR también y IgG intratraqueal. El virus de la varicela zoster, como les dije, no solamente afecta el sistema nervioso central, también puede producir una ganglionitis, erupción cutánea, neuralgia postpética, déficit motor, mielitis, neuropatía, síndrome de Reye, parálisis de Bell, síndrome de Ramsay-Hunt y el zoster sin erupción cutánea, ¿no? Generalmente, este virus de varicela zoster lo relacionan con la pared facial periférica, si es que hubiera lesiones a nivel del nervio facial, sin producir encefalitis, ¿ah? Pero también me puede producir lo que se llama el herpes sin herpes, o sea, dolor sin lesiones vesiculares evidentes, ¿ya? El tratamiento de encefalitis es con aciclovir, pero también podemos utilizar el valaciclovir en pacientes inmunodeprimidos. La siguiente, por favor. Ahora, hemos hablado del compromiso difuso del sistema nervioso central, ahora vamos a hablar del compromiso focal del sistema nervioso central. O sea, solo afecta una parte del cerebro. Tenemos acceso cerebral, empiema sutural, absceso sutural espinal y la tromboflebitis supurativa, ¿no? Vamos a tocar el absceso cerebral, la siguiente, por favor. El absceso cerebral es una colusión purulenta, comienza en un área localizada, y eso se va a conocer como primero cerebritis. Después va a evolucionar y se va a formar una cápsula muy vascularizada. Generalmente secundaria a una infección, tiene alta mortalidad y una incidencia 0.4 o 0.9 por 100.000 habitantes por año. Es más se ve en hombres y pueden haber múltiples abscesos o únicos abscesos cerebrales. Generalmente el más frecuente son únicos abscesos cerebrales. La siguiente, por favor. Generalmente los más frecuentes son los abscesos cerebrales por bacterias. Puede ser aerobios o anaerobios, pero también los hongos y los parásitos pueden producir absceso cerebral. Se puede dar por extensión directa, ¿ya? O por vía hematógena o inoculación directa. La bacteria en el tejido cerebral va a producir daño en las venas piales y en los órganos venosos, produciendo éstasis, infarto y luego el absceso propiamente dicho. La siguiente, por favor. Ya. Vamos a ver acá cómo se puede generar un absceso cerebral. Si es por extensión directa o por continuidad, si es por diseminación hematógena o si es por un traumatismo o neuroquirúrgico, ¿no? Por ejemplo, si es por extensión directa o por continuidad, va a ser a través de otitis, sinusitis, mastoiditis o foco odontógeno, o sea, digamos, de una cáliz dental podría pasar al cerebro por continuidad, ¿no? Y producir un absceso cerebral. Eso hay que tener cuidado. Si es por diseminación hematógena, las fístulas arteriovenosas, como la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, las cardiopatías congénitas o adquiridas, el consumo de drogas intravenosas y la sepsis, infección pulmonar por diseminación hematógena. Si es por traumatismos o neuroquirúrgicas, va a haber puede ser por lesión penetrante traumática contusa, lesión penetrante traumática cortante, inoculación neuroquirúrgica y relacionados con dispositivos de drenaje, ¿no?
si es por traumatismos o neuroquirúrgicos. Generalmente, algunos pacientes, por ejemplo, que le ponen la válvula de derivación en una hidrocefalia, podrían tener riesgo de hacer un absceso cerebral. Ya, la siguiente, por favor. En el absceso cerebral tenemos que considerar cuatro etapas histológicas, es importante. Hay una cerebritis temprana que es de un día a tercer día, cerebritis tardía desde 4 a 9 días, el encapsulado temprano que es del décimo al treceavo día y el encapsulado tardío que es a partir del 14 día. Y luego el absceso cerebral. La siguiente, por favor. En la clínica vamos a tener fiebre, deterioro de la conciencia, convulsiones, cefalea, déficit neurológico, trastorno del lenguaje, meningismos. ¿Qué es el meningismo? Son síntomas similares a la meningitis, pero producidas no por una infección, sino por otras causas. La siguiente, por favor. Diagnóstico de un absceso cerebral, la clínica, la resonancia magnética de encéfalo con contraste. No me sirve tomografía en este caso. ¿Qué vamos a ver? Si hay una cerebritis, vamos a ver imágenes focales con realce anular. Si hay encapsulamiento, un aspecto multiloculado y luego realce anular con edema perilesional. La punción lumbar no está indicada por un sistema de herniación cerebral, ¿ya? Y también debemos explorar senos paranasales, mastoides y tórax para ver el foco de dónde vino esta absceso cerebral. También la bioquímica sanguínea nos va a ayudar, el hemograma completo va a haber una leucocitosis alta, una leucocitosis fuerte. La siguiente, por favor. Acá tenemos una imagen de un absceso cerebral a nivel eh, parieto-occipital, con un realce anular compatible, ¿no? Si fueran varios, tendríamos la duda de que sea una toxoplasmosis cerebral. Pero como es único solo, pensamos un absceso cerebral. La siguiente, por favor. El tratamiento tiene que ser tratamiento médico y quirúrgico. Tratamiento médico, hacer zona más metronidazol por 6 semanas y el quirúrgico generalmente se debe sacar el absceso. Algunos neurocanos son, inmediatamente hacen ¿cómo se dice? Sacan el absceso, ¿no? Porque recuerden que todo absceso tiene, para que mejore, debe ser debridado. Pero esta literatura que encontré dice que se debería hacer un tratamiento quirúrgico cuando el absceso es más de 3 centímetros. ¿Ya? La siguiente, por favor. El otro compromiso focal del sistema nervioso central es el empiema subdural. ¿Qué es el empiema subdural? Es una colección purulenta intracraneal y espinal. Está debajo de la dura madre y encima de la aracnoidis. Puede ser agudo y crónico. Hay una alteración infecciosa de la barrera meningia aracnodea, se acumula el líquido cefalorraquídeo en el espacio subdural virtual y se forma una colección extracerebral sobre la convexidad o por dentro de la cisura interhemisférica. Va a haber un foco supurativo craneal que invade la dura madre ósea y trombosis de los senos venosos. La siguiente, por favor. Está generalmente producida por estreptococos, estafilococcus aureus, E. coli, protus y pseudomonas. Se va a originar luego de una otitis media, una mastoiditis, de una sinusitis, de una proscraneotomía, de un prostraumatismo, de una meningitis bacteriana, de una estomatitis craneal, de una designación hematógena. Sus síntomas van a ser fiebre, cefalea, alteración del sensorio, meningismos, déficit neurológico y convulsiones. La siguiente, por favor. El diagnóstico de empiema celular a través de la clínica, resonancia magnética, no tomografía. La punción lumbar tampoco no está indicada en estos casos por riesgo de herniación. Y también debemos explorar las senos paranasales, mastoides, tórax y pedir una bioquímica sanguínea, hemograma completo para ver cuánto leucocitosis hay. La siguiente, por favor. Tratamientos médicos, cetración más metronidazol, en este caso de 6 a 8 semanas. Y acá, tratamiento quirúrgico, tiene que ser un drenaje amplio. ¿Ya? La siguiente, por favor. Luego tenemos el acceso epidural espinal, que va a ser una colección purulenta peridural espinal, toracolumbar, generalmente toracolumbar, no cérvico torácico, sino toracolumbar con extensión de 3 a 4 vértebras, o sea, se van a alterar 3 a 4 vértebras, es grande. Generalmente en pacientes con comorbilidades que tienen diabetes, VIH, drogas, usan drogas intravenosas, traumatismos locales o manipulación quirúrgica. Es focal y es una emergencia, producido por Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, E. coli y Pseudomonas. Hay una diseminación hematógena, osteomielitis, analgesia epidural espinal, bloqueos, acupuntura, infección. O sea, se puede producir por una diseminación hematógena, por osteomielitis, por analgesia epidural
analgesia epidural espinal por bloqueos, acupuntura, por infección con catéter urinario y otros. O sea, nuestro acceso espinal dural, la acupuntura es un riesgo. El catéter vesical también nos puede dar un riesgo de absceso epidural espinal. La siguiente, por favor. Va a producir fiebre, dolor local, déficit motor y sensitivo, trastornos cemiterianos, una paraplegia. El diagnóstico es a través de una resonancia magnética de la columna con contraste y una tomografía. La tomografía nos va a ayudar a descartar una discitis o una osteomolitis. La discitis que es fruto de una tuberculosis y la osteomolitis es una infección del hueso mismo de la vértebra, de la médula espinal. Tenemos que pedir bioquímica sanguínea, velocidad de electrosedimentación, PCR, no realizar la punción lumbar, no está indicado. El tratamiento es drenaje quirúrgico, laminectomía descompresiva o laminotomía con catéter, con corticoides y antibióticos. Las complicaciones van a dejar secuela neurológica, paraparesia o paraplegia o cuadriparesia, endocarditis, absceso del músculo suave y osteomielitis. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Bueno, vamos a tocar ahora, ya hemos visto el compromiso focal del sistema nervioso central, y ahora un poquito de la tuberculosis. ¿Qué nos va a producir la tuberculosis en el sistema nervioso central? La tuberculosis nos produce, lo produce el Mycobacterium tuberculosio, que es un bacilo ácido alcohol resistente. La tuberculosis nos va a producir un compromiso focal y difuso. Tiene alta mortalidad y alta discapacidad. Nos va a dar una meningitis y una afección parenquimatosa. La siguiente, por favor. La meningitis tuberculosa va a haber compromiso difuso de la leptomeninges. Ya puede causar ependimitis. Se da por diseminación linfohemática, exudado granulomatoso basal, focos metastásicos cerebrales. Los focos metastásicos cerebrales van a conocerse como nódulos de Risch, infiltración perivascular, alteración del líquido cefalorraquídeo y reacción de la microglia. ¿Ya? Vamos a tener 3 estadios clínicos, porque también hay 3 estadios de la tuberculosis, ¿no? Los 3 estadios clínicos va a ser, los primero a ver síntomas inespecíficos, donde vamos a tener fiebre y cefalea. Después el otro estadio clínico va a ser el deterioro del nivel de la conciencia y meningismo, donde vamos a tener el deterioro del nivel de la conciencia, el segundo estadio, y el tercer estadio es el meningismo. En el tercer estadio del meningismo vamos a tener déficit motor, afección nerviosa de nervios craneales, convulsiones, estupor y coma. Ya son los estadios clínicos, pero también tenemos en los estadios de la tuberculosis que un estadio 1 de una tuberculosis cerebral o una meningitis tuberculosa es un paciente sin ningún compromiso de la conciencia, sin ningún déficit focal. El segundo estadio es compromiso de la conciencia con un déficit focal, una hemiparesia. Y el tercer estadio es el más grave, es compromiso de la conciencia, pero que puede estar en estupor o coma el paciente. ¿Ya? El diagnóstico de la meningitis tuberculosa hay que aislar el bacilo bacilo, alcohol ácido resistente a través de la tinción de Ciel-Nielsen y el cultivo de Lewinstein-Jensen, a través de líquido cefalorraquídeo o en hemocultivos. La siguiente, por favor. En una meningitis tuberculosa, ¿qué vamos a tener en líquido cefalorraquídeo? Tiene que haber un aspecto turbio, tiene que haber una pleocitosis linfocítica a comparación de lo que es una meningitis por bacterias. La pleocitosis es polimorfonuclear, acá debe ser mononuclear o linfocítica, o sea, una pleocitosis con aumento de los linfocitos, aumento de células con una linfocitosis. Debe haber aumento de proteínas y lo más importante, una baja de la glucosa alta. ¿Ya? En la meningitis bacteriana también baja la glucosa, pero aquí en la tuberculosis es extremadamente baja la glucosa. También vamos a predecir, va a estar positivo la adenosina desaminasa o ADA y el PCR, pero tiene una sensibilidad baja. Lo último que se está tratando de encontrar para diagnosticar la tuberculosis, una meningitis tuberculosa, son las proteínas del choque término, HSPS o Hep-Strop proteins. Si eso tuviéramos acá en nuestra ciudad, con esto haríamos, si sale positivo, tendríamos el diagnóstico exacto de una meningitis tuberculosa. La siguiente, por favor. En la meningitis tuberculosa, siempre la resonancia magnética de encéfalo, debemos buscar una hidrocefalia, realce meningio
basal a infartos cerebrales, ¿ya? Tratamiento médico de la tuberculosis, tratamiento específico por 12 meses, ¿ya? Corticoides alta dosis todo el primer mes y también un tratamiento quirúrgico si hay una hidrocefalia o una aracnoiditis osteoquiasmática. La siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos meningitis tuberculosa, pero también la tuberculosis nos puede afectar el parénquima cerebral. ¿Y qué nos va a producir si afecta el parénquima cerebral? Nos puede producir una cerebritis, nos puede producir una aracnoiditis, un empiema subdural, una romboencefalitis, una hidrocefalia no comunicante y una tuberculomas y accesos. Los más frecuentes son los tuberculomas. ¿Qué son los tuberculomas? Son granulomas focales más frecuentes que va a producir convulsiones de focales y cefalea. Diagnóstico de la tuberculosis parenquimatosa siempre con resonancia magnética con contraste. Acá vamos a ver los granulomas que van a ser hiperintensos en T2 sin realce ni edema. Pero cuando ya hay abscesos tuberculosos vamos a ver realce anular y edema perilesional en la resonancia magnética. ¿Ya? La siguiente, por favor. El tratamiento de la tuberculosis, del granuloma tuberculoso, también es con medicamentos, fármacos antituberculosos. La diferencia sería la punción lumbar. En los granulomas tuberculosos no está tan, la punción lumbar va a salir normal a comparación de una meningitis tuberculosa. Por eso, en un granuloma tuberculoso, no siempre el líquido cefalorraquídeo es confiable. Otras infecciones del sistema nervioso central por espiroquetas, vamos a tener la enfermedad del Lyme y la neurosífilis. La siguiente, por favor. La enfermedad del Lyme va a estar producida por la borrelia burgdorferi, que se va a contagiar a través de las garrapatas ixodes. Ya primero vamos a tener una fase aguda que va a haber un eritema migratorio y después una fase posterior donde vamos a tener diseminación al sistema nervioso central y con manifestaciones neurológicas. En esta fase posterior con manifestaciones neurológicas vamos a tener una fase neurológica temprana y una fase neurológica tardía. En la fase neurológica temprana vamos a tener meningitis linfocitaria aguda o recurrente, meningo radiculitis linfocitaria, neuropatías, parálisis facial, mielitis, encefalitis y ataxia. Y en la fase neurológica tardía, neuropatía sensitiva, encefalomielitis crónica con parálisis plástica, ataxia, neuropatías craneales y disfunción vesical y cognitiva. La siguiente, por favor. El diagnóstico de la enfermedad de Lyme, acá nos necesitamos la clínica, líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar una meningitis aséptica, ELISA e inmunoblock. Tratamiento va a ser ceftriaxona 2 gramos por día o ceftoxima 2 gramos cada 8 horas o penicilina 3 a 4 miligramos por 14 a 28 días. Si vamos a tener, en este caso hay que tener cuidado, las parálisis faciales generalmente son idiopáticas, generalmente relacionadas con el estrés, también puede ser por el herpes del virus simple, la parálisis facial, también puede ser por cambio de temperatura, puede ser por la diabetes, la parálisis facial, pero chicos, siempre tengan en cuenta que una parálisis facial puede ser por una enfermedad de Lyme. Ya, si en caso nosotros tendríamos el antecedente de que el paciente ha estado en contacto con una garrapata, y nos ha producido una parálisis facial periférica, entonces en este caso deberíamos usar antibióticos como la amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas con doxiciclina 100 miligramos cada 2 horas por vía oral por 10 a 21 días. Si encontramos la parálisis facial y nosotros sospechamos que es por una enfermedad de Lyme o por garrapatas, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta si nos da una meningoradiculitis o por una enfermedad de Lyme hay que usar corticoides. La siguiente, por favor. La neurosífilis está producida por el tetronema pálido, nos va a producir un cuadro de demencia, déficit motor, ataxia e hipoacusia. Antes, eh, antes era la primera causa de demencia, de déficit motor, de ataxia y hipoacusia, la neurosífilis. Han pasado el tiempo y ya no es, pues, hay bastantes causas de estos síntomas, pero ahora nuevamente, como ha aumentado los casos de VIH y asociados a la sífilis, entonces un paciente con demencia, con déficit motor, con ataxia, hipoacusia, debemos descartar siempre la neurosífilis, ¿no? Por el treponema pálido. Vamos a tener dos tipos de sífilis, la sífilis meningovascular por arteritis obliterante y que afecta a vasos meningios cerebrales y medulares, y la sífilis parenquimatosa que va a haber destrucción de células nerviosas, sobre todo las células nerviosas corticales. La siguiente, por favor. Vamos a tener 4 formas de neurosífilis. La meningia, que va a haber un síndrome meningio, convulsiones y compromisos de nervios craneales.
la meningobascular, infartos cerebrales, la parálisis general progresiva, donde va a haber déficit motor, disartria, temblor de acción, disartria, mioclonías, convulsiones, pupilas de Algin-Robinson, hiperreflexia, síndrome de Minsky, manifestaciones psiquiátricas y demencia. Y la otra forma clínica es la tasis dorsal con afección de las raíces dorsal, ganglios dorsales y coronas posteriores, que va a producir un dolor lancinante en miembros inferiores, ataxia, signo de Romberg positivo, alteraciones italiana, hipo o apalestesia, hipo o areflexia tendinosa. Entonces, no significa que la neurosífilis pues, va a afectar las cuatro formas. Una de las cuatro formas un paciente puede tener la forma meningia o la meningovascular, la parálisis progresiva, la tasis dorsal. La meningovascular podría ser una de las más frecuentes con la meningia, y la tasis dorsal es la más grave, ¿sí?, de las formas clínicas de la neurosífilis. La siguiente, por favor. El diagnóstico de la neurosífilis va a ser a través de la clínica, antecedentes, líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver pleocitosis, aumento de células mayor a 5, una hiperproteinuria y BDRL reactivo. Tratamientos, penicilina G sódica, 2 a 24 millones por vía endovenosa por 14 días. La siguiente, por favor. Y por último, vamos a hablar un poquito de infecciones parasitarias del sistema nervioso central, que vamos a tener la neurocicercosis, el chaga cerebral, toxoplasmosis cerebral y el paludismo. La siguiente, por favor. La neurocicercosis, acá va a tener que ver la Taenia solium, que nos va a producir los cisticercos. La infección no va a ser por la ingesta, sino un factor de la ingesta de carne de chancho infectada con la Taenia solium o con los cisticercos, pero no va a ser la causa de la infección. La causa de la infección va a ser la mala higiene, ¿no? Eso es importante conocerlo. Nosotros, la mala higiene, consumimos una carne del cerdo infectada con este parásito, y luego de comer esta carne infectada desarrollamos un parásito que se llama la Taenia solium. Y esta Taenia solium va a expulsar a través de las heces las proglótides, y nosotros cuando nos pasamos una proglótide por no lavarnos bien la mano hacia la boca, vamos a producir los cisticercos, ¿no? Y que se van a ir, prefieren el cerebro, el globo ocular y la médula espinal, pero también se puede encontrar en el músculo e incluso en el corazón, ¿ya? Nos va a producir daños a nivel de parénquima cerebral, donde vamos a ver convulsiones, déficit motor, cefalea, deterioro intelectual. Si afecta a las cisternas basales y los ventrículos, nos va a producir una hidrocefalia, pero también puede producir edema, anquiolitis, aracnoiditis y glosis. Vamos a tener 4 estadios en la neurocicercosis: la vesicular, que es la que es viva, la que es activa; la coloidal, que está empezando a morir; la nodular, que ya está muriendo; y calcificado, que está totalmente muerto. Diagnóstico diferencial en esta enfermedad, o mejor dicho, el diagnóstico definitivo en esta enfermedad, tanto la resonancia magnética y la tomografía fría cerebral debe tener un paciente para hacer nuestro diagnóstico definitivo. Tratamiento albendazol praziquantel, que es un solo quiste, albendazol praziquantel por 10 días. Si son uno o más quistes, albendazol praziquantel por 10 días y albendazol por un mes. Ya asociado a corticoides. Antes del inicio de los antiparasitarios se deben colocar corticoides. La siguiente, por favor. Este es un quiste subaranoideo. Esta forma es una cisticercosis extraparenquimal, no está en el parénquima cerebral. Está más o menos en el ventrículo, tiene la forma de uva, no, es grande, está lleno de líquido. Generalmente en estos casos el tratamiento es quirúrgico. La siguiente, por favor. La neurocicercosis, pues nosotros tenemos frecuencia en Perú, ¿no? Y nosotros debemos conocerla, ¿no? El Chaga cerebral no es frecuente, está producida por el Trypanosoma cruzi, generalmente es en pacientes inmunodeprimidos que se van a producir por reactivación. Igual que el virus y la bacteria de Zoster van a estar guardados en un ganglio, y luego cuando hay una inmunodepresión van a salir al torrente sanguíneo y se va a reactivar. Y se va a ir a la estancia, al encéfalo, y en el encéfalo va a afectar la sustancia blanca, la microglia, la corteza cerebral, artritis cerebral, va a haber afectación lobar subcortical, cerebelo y ganglios basales, y en el hipotálamo también. Va a producir meningoencefalitis y granulomas. Las meningoencefalitis son alta mortalidad y secuelas severas.
Podemos tener chagomas múltiples que se va a confundir con toxoplasmosis, porque acá está con contraste y tiene un realce anular y edema perilesional. El diagnóstico tiene que ser a través de una resonancia magnética, el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver los tripomastigotes a través de Gienza, y en la biopsia cerebral, si es que hacemos una biopsia cerebral, vamos a ver los amastigotes, y también podemos utilizar el PCR para tricomasoma cruzi. El tratamiento es benznidazol o nifurtimox. La siguiente, por favor. Toxoplasmosis cerebral. El toxoplasma cerebral va a estar dado por el toxoplasma gondii, pues también generalmente el toxoplasma gondii va a afectar a pacientes inmunodeprimidos. En pacientes sanos sin inmunodepresión se ha visto en algunos casos, no en la mayoría, en pocos casos, más en paciente inmunodeprimido. Va a producir una encefalitis necrosante multifocal, va a tener predicción por lóbulos parietales, temporales, tálamo, ganglios de la base y globo ocular, nos va a producir fiebre, convulsiones, cefalea, déficit motor, movimientos anormales y trastorno sensorio. En la resonancia magnética vamos a ver varias lesiones focales con realce y edema tridimensional, por eso tenemos que diferenciarlo de un Chagas, ¿no? Que es el diagnóstico diferencial. El Chagas es más frecuente en otros países, no en el Perú, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el Chagas es muy frecuente, entonces en ahí ya tendríamos que, digamos, descartar nuestro Chagas, ¿no? Este, el diagnóstico definitivo es a través de biopsia cerebral, donde vamos a ver los quistes y los taquizoides, ¿no? La punción lumbar toxoplasmosis cerebral es poco sensible, no se debería realizar, y el tratamiento es la pirimetamina, 200 miligramos dosis de inicio, luego 50-75 miligramos por día, según peso, más leucoborina 1 a 1,5 gramos por día, y ácido folónico por 6 semanas o puede prolongarse. La siguiente, por favor. Esto es una toxoplasmosis cerebral, son varios este, quistes que con captación anular e edema perinesional, tanto en el lóbulo parietal, temporal y en ganglios de la base. La siguiente, por favor. Acá vamos a ver una hidrocefalia. Esta hidrocefalia va a estar ocasionado, este es de la neuroticercosis, que viene con hidrocefalia. La siguiente, por favor. Y el paludismo va a ser grave y frecuente. El paludismo nos va a producir una encefalitis grave, ¿ya? Va a ser frecuente en zonas endémicas, puede ser en la selva o en Brasil. Va a estar producido el único que nos da el paludismo cerebral es el Plasmodium falciparum. Los otros paludismos vivas, los demás no. El falciparum es el único que afecta al sistema nervioso central. Va a haber complejos inmunes con oclusión capilar cerebral, vamos a tener fiebre, escalofríos, sudoración profusa, anemia, ictericia. Y, claro, el paludismo primero vamos a tener los síntomas de paludismo: fiebre, escalofrío, sudoración profusa, anemia y ictericia. Después vamos a tener los síntomas neurológicos, donde va a haber irritabilidad, deterioro de la conciencia, cefalea, meningismo, hiporreflexia o hiperreflexia generalizada, convulsiones, coma y muerte. Tienen que ver el antecedente de áreas endémicas, diagnóstico va a ser por gota gruesa, frotis directo, cromatografía y PCR. El tratamiento va a ser cloroquina, mefloquina, quinina, atovaquona y proguanil. Generalmente cloroquina es el tratamiento. Chicos, bueno, hasta acá avanzamos, hasta acá va a ser el examen para el día domingo. Vamos a quedar la hora con los delegados. Ya, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. El examen va a ser de las diapositivas y de las clases teóricas. Eh, Va a ser combinado casos clínicos y preguntas teóricas. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. No, no tuvo ningún inconveniente, está bien. Es más, estamos retirando una clase, la clase de trastornos de movimiento, que lo voy a tocar al siguiente mes, para que estudie, ¿no? Infarto cerebral, ah,
las meningitis y las enfermedades neurodegenerativas. Sobremanera, me interesa el tema vascular que hayan aprendido. La próxima semana empezamos con sus exposiciones. Ya les voy a ayudar con preguntas, pero casos clínicos va a haber, pero va a haber preguntas, ¿cómo se llama? Digamos, por ejemplo, estadios de la neurocicercosis, ¿no? Eh, el vesicular, coloidal, nodular y calcificado, ¿no? Preguntas fáciles que prácticamente se van a copiar, ¿no? Entonces, no les voy a jalar, chicos, no, mi intención no es jalar, espero que hayan aprendido. Sobremanera me he enfocado más en el tema vascular, ojalá que hayan aprendido, pero no, me interesa que aprendan, ¿no? Y además, chicos, creo que el próximo examen va a ser presencial y parece que las clases van a volver presencial. Entonces, ahí sí creo que ya no va a haber pues la ayuda del internet para nadie, ni para ustedes ni para mí. El examen va a ser pues en vivo y en directo. Van a tener que estudiar sí o sí, pues chicos, ¿no? Entonces, este examen no va a ser tan fuerte para no tener problemas en los siguientes dos exámenes. Ya, ya chicos, pues estudien para el fin de semana. Ya nos vemos. Gracias, chicos. Buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.